Dios Padre, que tienes mucho amor y misericordia, te damos gracias. El día de hoy hemos reunido enfrente de tu palabra y por medio de las enseñanzas queremos que nos guíes y nos des la dirección para seguir. Tú nos salvaste en los últimos años de esta época y quizás podremos verte en persona en tu segunda venida. Ayúdanos para estar despiertos y poder predicar a nuestras familias amados y a nuestros queridos amigos y vecinos quien aún no te conocen. Tu evangelio se está predicando por todo el mundo y para eso muchos hermanos y hermanas se están esforzando. A todos nosotros y a todos ellos permite buena salud y sabiduría. Y también hay hermanos aquí que quizás estén pasando por situaciones difíciles en sus vidas. Ayúdalos para poder confiarte más en ti y para que sus vidas cristianas no fallen por estas dificultades, sino siga adelante. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Nehemías 6:15. Nehemías 6:15. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Hoy es el último tiempo para aprender sobre Nehemías. Y ya sabemos que Nehemías se trata de reconstrucción del muro en Jerusalén. Nehemías. ¿Qué significa Nehemías? El nombre de Nehemías significa consolación de Dios. Consolación de Dios. Entonces, los libros que necesitan leer con el libro de Nehemías es Esdras, Nehemías y Esther. Esdras, Nehemías y Esther. Todo esto se trata sobre las historias de las cosas que pasó después del retorno del exilio. Los temas que aparecen en Esdras se trataba sobre reconstrucción del templo. Reconstrucción del templo que había sido destruido. Y esto simboliza restauración de la relación interna con Dios. Y luego llega Nehemías. Esto es reconstrucción de la muralla. ¿Cuál viene primero? La relación con Dios, recuperación de la relación con Dios y luego separación del mundo exterior. Y Esther significa la protección de Dios. Por eso Esdras, Nehemías, Esther, es bueno que lo lean juntos.
Es la tercera vez que estamos repasando esto. El comienzo del pueblo de Israel fue Abraham. Cuando Dios escogió a Abraham, él tenía 75 años. Y a los 75 años, él tuvo que salir de su tierra y ir hacia la tierra que Dios había mandado. Y Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años. Y luego Isaac tuvo gemelos. Jacob, quien su nombre fue cambiado a Israel. Israel tuvo 12 hijos. Y estos 12 hijos se hicieron los 12 tribus de Israel. O sea, el nombre de la persona fue el nombre de la nación. Y entre ellos, el penúltimo hijo, José, fue escogido. Todo esto era parte del plan de Dios. Él mandó a José a Egipto. Pero luego apareció un rey que no conocía a José y los israelitas vivieron ahí por 400 años como esclavos. Y después llegó Moisés. Y todos los israelitas escaparon de Egipto por la ayuda de Moisés y se quedaron en el desierto por 40 años porque se quejaron. Y Moisés no pudo llegar hasta Canaán, sino Josué fue quien comenzó a conquistar la tierra de Canaán con todos los israelitas. Y después de Josué llegó los jueces. Los jueces no solo juzgaban, sino ellos también guiaban. Y aunque no eran como rey, ellos gobernaban. ¿Cuántos jueces aparece? 12. Y entre ellos, 6 de ellos son jueces mayores y 6 de ellos, los otros 6 son jueces que no eran principales. ¿Conocen a él? Él es Sansón. Sansón. Nosotros hace poco estábamos haciendo un juego en la iglesia de adivinanzas y tuvieron que adivinar a Sansón. Y luego llegaron los reyes, el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y cada uno gobernaron por 40 años. Esto se llama la época del Reino Unido. Y luego, después del rey Salomón, Israel se dividió en 2 partes. Norte Israel, en donde se quedaron los 10 tribus, y en sur Judá se quedó 2 tribus, Judá y Benjamín. Esto llama la época del reino dividido. En sur Judá habían 20 reyes y en el norte habían los reyes muy malvados. Por eso norte fue destruido primero por Dios, por Asiria. Dios mandó a Asiria que lo destruyan. Y luego sur Judá también fue destruido por Babilonia. Y hubo 3 ataques en total y fue completamente destruido 3 veces.
En el primer ataque secuestraron a Daniel. Segundo, secuestraron a Ezequiel. Estos aparecen en los libros de Daniel y Ezequiel. Y luego, después de 70 años, Dios recuperó, porque Él lo había prometido. Y la recuperación también ocurrió por 3 veces, tal como los 3 ataques. Primer recuperación fue por Zorobabel. Aquí es donde reconstruyeron el templo. Y segundo es sobre Esdras. Y tercero fue recuperado por Nehemías. Zorobabel viene de una familia de reyes y Esdras viene de la familia de sacerdotes. Él conocía mucho de la Biblia, pero Nehemías solo era un hombre normal, sin posición. Y Esdras ayudaba a Zorobabel y Nehemías. Esdras significa ayuda de Dios, ayuda. Por eso, primer restauración fue liderado por Zorobabel y luego Esdras y luego Nehemías. Hemos aprendido que Nehemías se divide en 2 partes, desde capítulo 1 a 6. Y luego el resto. Desde 1 a 6 aparece cómo estaban restaurando el muro. Y este muro no había sido restaurado por 90 años, pero Nehemías lo pudo hacer en 50 días. Era algo que podían hacer por 50 días, pero la gente estaba atrasando por 90 años. Por 90 años nadie estaba haciendo nada hasta que Nehemías llegó y lo acabó en 50 días. Quiere decir que algunas personas se demoran y toman mucho tiempo, toman 90 años, mientras que otros se apuran y lo terminan en 50 días. La vida cristiana también. La vida cristiana es muy difícil. La vida cristiana no es fácil. A veces puede ser que su relación con Dios esté muy cercano hasta que un día pasa algo de repente y esa conexión se destruye. O a veces se pueden llevar muy bien con los hermanos hasta que de repente un día pasa algo y ya todos le caen mal. La vida cristiana es difícil. Y si ustedes piensan que solamente es difícil para usted, no es así. Si conversan con otros hermanos, verán que para todos es difícil. Todos aquí les cuesta la vida cristiana. Pero lo importante es que entre todos tenemos las mismas dificultades en la vida cristiana, pero hay unos que lo dejan así nomás y hay otros que avanzan y cambian. La primera parte de Nehemías se trata sobre construir el muro, y cuando se construye un muro, se construye cuando todos nuestros corazones están unidos. Tenemos que tener un solo corazón para poder construir algo, o si no, habrán demasiadas opiniones y demasiadas distracciones. Nehemías hizo que todos, cada uno, tengan el mismo corazón para poder restaurar el muro
juntos. Esto es importante. Aunque estén construyendo el muro, pero si sus propias vidas cristianas no se restaura, todo está en vano. Claro que construir el muro es importante para separarnos del mundo, pero lo más importante es que las personas que estén viviendo dentro del muro restauren sus vidas cristianas. Después de que el muro fue construido, no hicieron la ceremonia de repente, sino hicieron la ceremonia al final. Después de que todas las vidas cristianas también se recuperen. Si solamente el muro está hecho, no agrada a Dios. Lo que a Dios le importa es que cada hombre que ha sido parte de la construcción también restauren sus relaciones con Dios. Si vemos capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Hasta capítulo 6 se trataba de restaurar el muro y desde capítulo 7 se trata de restaurar la vida cristiana. Leamos juntos. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. ¿Cuál fue la primera cosa que hizo después de que el muro fue construido? Escoger a un líder. Nehemías era el líder, pero no pudo hacer todas las cosas él mismo. Necesitaba otros administradores. Aquí aparecen las personas que cantan. Estas son las personas que cantan a Dios. En el Antiguo Testamento aparecen muchos versículos que mencionan a los hombres que cantan antes de la guerra o antes de la palabra. Por eso nosotros cantamos a Dios. Y también dice que él puso levitas. Los levitas, ellos sirven, siempre dan servicios en el templo. Solamente los que nacieron como levitas podían entrar al templo y trabajar ahí. Aunque alguien sea rey, tampoco puede servir en un templo. En un templo solamente podían entrar los levitas a trabajar. Y en versículo 2 dice, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías. Ananí y Ananías. Hay dos mayores. Y aquí aparece cómo ellos fueron escogidos. Dice que fue porque ellos temían a Dios entre toda la multitud. Los que temen a Dios. ¿Qué es temer a Dios?
Temer a Dios es respetar y honrar a Dios. Ellos son los que son usados por Dios y tienen que ser fiel a Dios. Ellos eran personas que cuando Dios le manda lo hacían tal como Dios le había pedido. Y así fue escogido 2 mayores. ¿Y qué es la primera cosa que hicieron? Si ven en versículo 3, aparece cuándo y cómo se puede abrir la puerta. Veamos juntos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Había los que cuidaban la puerta y los pueblos los ayudaba también. Ya hicieron el muro y ya hicieron la puerta. Y ahora lo que falta son hombres que tienen que cuidar para que esté seguro. Algunos dirán, ya el muro fue construido, ya eso es todo, no necesito hacer nada más. Pero esto se aplica en la vida cristiana. Muchos me dicen, pastor, yo hice esto para Dios, ya hice esto. Por ejemplo, ellos por 90 años no han podido construir el muro, pero ya lo hicieron. Pero ese no es el fin. Solo porque ya lo construyeron no es el fin, sino desde ese momento tienen que proteger y cuidar el muro. La vida cristiana también. Si vemos 1 Corintios 10:12. Primero de Corintios 10:12. Primero de Corintios 10:12. Leamos juntos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si dice, oh, ya lo restauramos, pues desde ese momento tiene que cuidar para que no se caiga otra vez. Porque cuando uno piensa que ya todo está listo, ahí es cuando llegan los enemigos, cuando llegan las tentaciones. Los enemigos que vivían alrededor del muro estaban esperando. Mientras todos los israelitas estaban contentos que el muro había sido creado y duermen en paz sin que nadie lo proteja, entonces ya los enemigos hubieran atacado. La vida cristiana también, solo porque terminaron una cosa que les costaba mucho, ese no es el fin, sino desde ese momento tienen que cuidar sus corazones. Tienen que tener un estándar. Claro que no pueden tener las puertas cerradas siempre, pero hay que cuidar desde los enemigos. La vida cristiana también. Claro que no podemos cerrar nuestra puerta totalmente y dividirnos totalmente del mundo, porque estamos viviendo dentro del mundo. La vida cristiana no se trata de, ok, desde ahora todos ya no vamos a vivir en este mundo, no vamos a hacer nada de este mundo, sino solo para Dios. No es así. La vida cristiana
seguir haciendo las cosas y viviendo en este mundo, pero teniendo una línea y sabiendo cuándo abrir y cuándo cerrar. Aunque muchos trabajen duro, puede ser que Dios no le agrade. Aunque nuestra iglesia, cada uno de aquí estén firmes, lo que Dios quiere es que sigamos predicando en este mundo. Pero a veces hay que cerrar ese corazón. Hay que cerrar eso por la noche. Por ejemplo, en Salmos aparece sobre el pecado. Y dice que la mayoría del tiempo los pecados ocurren en la oscuridad durante la noche. Por eso es bueno que no es que tenemos que cerrar totalmente del mundo, sino tenemos que tener reglas. Y segundo, regresemos. Aquí dice que escogieron a varón de verdad y temeroso de Dios. Dios usa ¿a quiénes usan? ¿A los que son inteligentes? ¿A los que hablan bien? ¿A los que tienen mucho poder? No. Sino Él solamente ve si ese hombre es fiel y temeroso de Dios. Esto es el estándar de Dios. Aunque no piense que tenga poder, aunque no piense que tienen mucha sabiduría, lo único que Dios ve es si este hombre en serio teme a Dios y es fiel a Dios. Eso es lo que tienen que siempre pensar. En la Biblia dice los que pueden ser fieles a las cosas más pequeñas, pueden hacerlo a las cosas grandes también. Las cosas más pequeñas, por ejemplo, en esta época, era ofrenda. Muchos querían guardar sus ofrendas y no querían dar a Dios. Estas son las cosas más sencillas. Si ni siquiera ora, si ni siquiera lee la Biblia, pero sigue diciendo, ¿por qué Dios no me deja hacer estas cosas grandes? Entonces Dios les dirá, tienes que ser fiel a la oración, fiel a la palabra. Y a estas personas Dios los va a usar. La vida cristiana no se trata de hacer algo grande, sino se trata de comenzar desde las cosas más sencillas, como orar, como leer la Biblia. Si ni siquiera pueden hacer esas cosas diariamente con Dios, claro que no podrán hacer nada que sea más grande. Así que siempre comiencen desde lo más sencillo y tienen que continuamente hacerlo. Y estos son los hombres que Dios usa.
Todo depende de nuestra actitud hacia Dios. Y también dijo que hará que sea jefe de la fortaleza de Jerusalén. Si vemos Génesis, Génesis 2:15. Génesis 2:15. Leamos juntos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. Dice que lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice lo labrara y lo guardase. ¿Por qué? Porque hay cosas que atacan. A nosotros también cada uno tiene su huerto de Edén. ¿No lo tienen? Yo sí lo tengo. Huerto de Edén, o sea, simboliza las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Porque hay muchas tentaciones y muchos ataques. Por ejemplo, leer la Biblia es algo que tiene que cumplir. Orar a Dios es algo que tiene que cumplir. Pero hay ataques. ¿Quién ataca? Por ejemplo, YouTube. YouTube los puede atacar. Si hay un tiempo que dijeron, ok, voy a orar, pero de repente quieren ver televisión, quieren hacer otras cosas, esos son considerados como ataques. Tienen que cuidarse y guardar las cosas que ha prometido con Dios. Entonces, pastor, ¿por qué tengo que cuidar y guardar mi vida cristiana? Porque tal como en Nehemías, solo porque ellos ya restauraron el muro, no era que ya todo se acabó, sino desde el momento que el muro ya fue reconstruido, todos los enemigos alrededor de Jerusalén estaban listos para atacarlos otra vez. El momento cuando acabaron de construir era el comienzo de la protección. Desde ese momento, ahora los papeles de ellos era de cuidar el muro. Ustedes también cada uno tiene que cuidar bien, cuidar su tiempo de oración, su tiempo de tener relación con Dios, su tiempo con la palabra. ¿Por qué? Porque existen los ataques desde Satanás, desde el mundo, desde nosotros mismos. Si vemos primero de Pedro, Primero de Pedro 5:8. Primero de Pedro 5:8. Leamos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice que el adversario diablo está esperando para devorar. En este mismo tiempo también, el diablo puede usar muchas cosas para distraernos emocionalmente, físicamente. Por eso, durante
los sermones es que les sugiero que no tengan sus teléfonos, porque esas cosas los distrae y no deja que la palabra entre en ustedes. Hay que apagar. La vida cristiana se trata de gobernar bien y cuidar bien, porque estas son las cosas que Dios nos encargó para que seamos responsables. Si vemos, regresamos a Nehemías. Nehemías 7:4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había cosas reedificadas. El muro de Jerusalén era grande, alto, y las personas que vivían en medio eran pocos. ¿Cómo puede una población tan pequeña cuidar un muro tan grande si son pocas personas? Quiere decir que se necesitaba más esfuerzo desde cada uno. En versículo 5 leamos juntos. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: los que regresaron por la primera vez, si ven en la pantalla, estamos hablando de la época de Nehemías. Esto fue hace 90 años. Los que volvieron, encontraron un libro donde había la genealogía del número de los varones que volvieron por la primera vez. Si ven los números, si ven Nehemías capítulo 7, versículo 66. $7.66. Toda la congregación junta era de 42,360. Y en versículo 67 dice: sus siervos, sin sus siervos y siervas, en total había más o menos 50,000 en total. Quiere decir que más o menos 50,000 personas vinieron desde Persia, regresaron a Israel. Pero comparado a todo Israel, 50,000 personas era casi nada. ¿Por qué nadie regresó y solamente regresó 50,000 hombres entre todos los israelitas? Porque nadie quería regresar a una tierra en donde ya todo estaba destruido. Ellos no sabían, ok, si regreso a mi tierra, no tengo casa, no hay nada, ¿qué puedo hacer? Pero por ejemplo en Persia o Babilonia podían vivir muy ricos y con buenas condiciones, mientras que Jerusalén era básicamente como un campo sin nada. Pero en las ciudades grandes tenían todo. Por eso les costaba mucho regresar a Israel.
Y para ellos ya habían pasado 70 años de su vida de inmigración. Ustedes aquí al menos me imagino que llevan como 5, 10 años aquí viviendo en Canadá. Los que se habían huido por la destrucción probablemente se quedaron viviendo en Babilonia o en otras ciudades por muchos años. Y sus hijos ya habían crecido, ya todo está hecho acá. Imaginen ustedes también que se quedaron aquí en Canadá por como 50 años y ahora ya sus hijos tienen mucho éxito acá, ya tienen casa, ya tienen todo aquí. Entonces, ¿regresarían a sus países? ¿Para qué regresarían a sus países en donde no tienen nada? Así eran los corazones de los israelitas. Ellos ya no querían volver a Jerusalén porque ya tenían todo. Quiere decir que estos 50,000 hombres que sí regresaron son hombres que tienen que ser honorados. Estos 50,000 hombres eran los únicos que decidieron a restaurar su país. Y en el segundo regresó como 1,500 o a 1,700. Y si añadimos a las mujeres, a los niños, a todos, son aún más poco que el primer regreso. Eran como más o menos 10,000 hombres. Les tomó 20 años para construir el templo, porque cada uno estaba ocupado viviendo sus vidas también. En el segundo regreso casi nadie llegó. Y en el tercero, ¿qué creen? En el tercer regreso, en el tercer retorno, ni siquiera menciona el nombre en la Biblia, la cantidad de hombres, porque solamente regresó muy pocos con Nehemías, algunos hombres con Nehemías nomás. ¿Pero por qué? En Esdras había la lista de hombres, todos los hombres que llegaron. ¿Por qué puso todos estos detalles en el libro de Nehemías también? Vayamos a Nehemías 11. Nehemías 11. Nehemías 11:1. 11:1 a 2. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Nadie quería vivir en Jerusalén. Aunque hicieron el muro en Jerusalén, aunque es la capital, ¿por qué? ¿Por qué no querían vivir en Jerusalén? Porque Jerusalén era la ciudad más peligrosa que existía, porque habían demasiados enemigos que querían destruirlo.
Y como demasiadas personas no querían vivir, hacían votaciones. O sea, escogían cualquier persona y ellos tenían que vivir ahí. Ellos no querían ir, pero tenían que vivir. De esta manera, aquí dice que nadie quería vivir ahí. Por eso tenían que hacer votos para que cualquier persona que fue elegido tenga que vivir ahí. Jerusalén siempre era atacado. Y aquí versículo 2 dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entre todos estos hombres habían personas que voluntariamente querían vivir ahí. Muchos decían, yo no puedo vivir aquí porque me da miedo, pero había hombres que voluntariamente querían vivir y esto agradecía al resto del pueblo. Así es la iglesia. Entran sabiendo las dificultades. Y a ellos, claro que Dios los bendijo. Claro que ellos tuvieron mucha bendición. Si hubieran construido el muro y hubieran dicho nomás, ya el muro está hecho, ¿quién quiere vivir aquí? Nadie alzaría su mano. Pero por este evento que pasó en capítulo 8 a 9, comenzaron a haber personas que voluntariamente se querían quedar. Entonces, veamos qué fue lo que pasó en capítulo 8 que hizo que las personas quieran quedarse. Vayamos a Nehemías 8:1. Leamos juntos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Después de que el muro fue construido, el pueblo quería oír la palabra de Dios, especialmente por medio de Esdras. Ellos querían saber qué es lo que estaba escrito. Después de que el muro todo estaba construido, las personas comenzaron a creer que todo esto fue lo que Dios le había ayudado para alcanzar. Y en versículo 2 leamos juntos. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes de séptimo. Y versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Él se subió al púlpito de madera y versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió,
todo el pueblo estuvo atento. Imaginen esto. Digamos que esto, o sea, él se subió en un púlpito de madera especial y se subió y todos se levantaron para recibir la palabra tal como es. Cuando Esdras abrió el libro, ¿creen que había alguien masticando chicle, haciendo otras cosas? No, todos se levantaron para estar atentos. ¿Sí ven en la pantalla? Así. Aquí luego en la Biblia aparece que todos estaban levantados, pero algunos se agacharon a llorar. Imaginen, en estas épocas no había micrófono, pero había miles de personas aquí. Miles de personas aquí. Y él tenía que dar el mensaje sin micrófono. Entonces todos estaban totalmente callados. Los que en serio querían oír seguían viniendo más y más cercano. Cuando lo abrió, todos se pararon. Nosotros también. Cuando les digo, leamos juntos, no les voy a pedir que todos se levanten de repente, sino quiero que sus corazones se levanten. Es más fácil oír parados o sentados. Claro que sentados. Pero todos aquí el pueblo se levantaron, aunque tenga que estar parados por horas, porque ellos querían estar atentos y tener el corazón adecuado para oírlo. Alguien pregunta, ¿por qué el miércoles llegamos aquí para oír palabra en video? Yo solamente puedo ver ese video en mi casa y es más cómodo. ¿Pero por qué? Porque de esta manera Dios operará cuando las cosas son incómodas. Hay algunos que están levantados ahora atrás porque les da sueño y eso está bien. Pero recuerden que siempre tienen que oír porque quieren. Todos los hombres que llegaron aquí para oír lo que Esdras tenía que decir, no es que Nehemías planeó todo esto, sino el pueblo mismo voluntariamente llegaron. Y sus comportamientos ya decían que estaban listos para recibir el mensaje de Dios. Versículo 6. Nehemías 8, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Leamos versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. No es que lo leyó nomás, sino hizo aquí traducciones para que las personas entiendan. Y lo tradució porque las segundas generaciones del pueblo casi no hablaban hebreo. Por eso traducían, porque ellos no podían entender.
Así que hubo traducciones, tal como nuestra iglesia. No solamente escuchamos o oyemos, sino tratamos de oír y entender claramente. Esto es el comienzo de la recuperación de la vida cristiana. El muro fue construido cuando todos tenían un mismo corazón y se restaura nuestra vida cristiana cuando nos acercamos enfrente de la palabra y luego, si ven aquí, cada puerta tenía nombres. Aquí es donde está puerta de las aguas. ¿Qué significa puerta de agua? La puerta de las aguas, aguas quiere decir la palabra. Y si buscamos Efesios 5, Efesios 5, Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Limpiar por la palabra es limpiar por agua. Agua representa la palabra. Los que se ducharon, por ejemplo, ya son limpios y solamente necesitan limpiar sus pies. Entre estos 10 puertas es muy interesante que oyeron la palabra enfrente de la puerta de las aguas. El día de hoy también estamos reunidos aquí delante de la puerta de las aguas. ¿Para qué? Para limpiarnos de los pensamientos malos, de los pensamientos que tenemos que deshacer. Cuando lavan sus carros, a veces hay cosas que no solamente se limpia por agua. Hay pensamientos que limpiamos pero regresan. ¿Por qué siguen regresando? Hay algo que siempre queda con nosotros, que no se puede limpiar ni cambiar. Pero necesitan deshacerse de eso con más esfuerzo. Si no lo hacen, esa cosa que se quedó ahí, quedará ahí por meses, por años. Y durante todo el tiempo lo sentirán. Nuestro ego también. Si sus conciencias saben que tienen algo que necesitan votar, necesitan resolverlo ese mismo día. Y también, en vez de demorar las cosas, es bueno que lo terminen en tiempo. Cuando nos reunimos los domingos, claro que entran palabras y cosas que a veces podemos malentender,
Pero hay que restaurar esto enfrente de la palabra y enfrente del puerto de las aguas. Pero solamente voluntariamente. Si invitan a un amigo al seminario de la Biblia, pero él lo oye porque está obligado, nunca será salvo. Solamente los que buscan en serio son los que pueden recibir la salvación. En la vida cristiana también, solamente los que en serio quieren cambiar y resolver son los que lo podrán hacer. Aunque les diga muchas cosas, hay algunos que no lo recibe, que no lo oye. Regresamos a Nehemías 8. Nehemías 8:9. Nehemías 8:9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando oyeron la palabra, todos lloraron, todos. ¿Por qué? Porque sabía que estas palabras tenían que ver con ellos. Y como lloraba, Nehemías decía que no estén tristes. El propósito de Dios no es solo de decirnos, estás haciendo esto mal, y mostrarnos nuestros errores. Eso es lo que hace Satanás. Satanás siempre nos muestra lo que estamos haciendo mal y eso es todo, nos critica y ya. Algo en la palabra a veces nos toca. Pero, ¿qué es el propósito de Dios? Que aprendamos todo esto. Dios siempre le gusta recuperaciones. Él siempre quiere que regresemos a la felicidad. Si ven en versículo 10, leamos juntos. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Está diciendo que vaya a comer de uvas. La iglesia tiene que ser un lugar contento. Claro que aquí lloramos juntos, pasamos por cosas juntos, pero hay que ser un lugar contento. Dios nos puso aquí para que seamos contentos. La salvación es algo contento. Por la salvación podemos ya estar satisfechos de todo. Versículo 11. Veamos juntos. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo:
Callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos entendieron de sus errores y últimamente ellos pudieron ser contentos otra vez. Los domingos también. Claro que yo soy imperfecto. A veces yo también, dando los sermones, me hace sentir que yo también tengo que vivir de esta manera. Por eso Dios siempre nos permite un nuevo día, una nueva semana, para darnos nuevos comienzos. Si vemos versículo 13, ellos se reunieron otra vez para oír de la palabra. Y si ven en capítulo 8, versículo 5, ellos ya habían oído el sermón por mucho tiempo, por casi 6 horas. Pero ¿qué pasó el siguiente día? Fueron otra vez a oír. Si vemos versículo 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Aquí aparecen las 7 fiestas de Jehová y el último es fiesta de los tabernáculos. Desde julio y aquí aparece que ellos no pudieron cumplir cada uno de estas fechas, pero está bien. Muchos pueden decir, yo no pude hacer esto, no pude hacer tal cosa, pero estas cosas ya pasaron. Al menos ahora pueden hacer fiesta del tabernáculo. Esto era para conmemorar cómo Dios había protegido a los israelitas en Egipto. Y comenzaron a reunirse para hacer la fiesta del tabernáculo. Dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. Y versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y todos los días aprendían la palabra, contentos. Aunque han pasado muchos años, nunca habían hecho esto de
festejar el tabernáculo así. Leamos juntos capítulo 9, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Por 3 horas leyeron la Biblia y por otras 3 horas querían conectarse con Dios. Y si siguen leyendo capítulo 9, muchos hicieron promesas con Dios y sellaron. El sello representa que ya ha sido decidido. Y después de esto es que aparecen las personas que voluntariamente se querían quedar en Jerusalén. Aquí también aparecen las personas que voluntariamente después de haber oído todo esto, más personas querían quedarse ahí. Y después de todas estas decisiones es cuando hubo la ceremonia. Y pasaron 12 años. Y si vamos a capítulo 13, mas a todo esto John estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Pasaron 12 años. Por 12 años vivían con el dinero que habían ahorrado desde Persia. Y después de 12 años fue al rey. Nehemías regresó al rey y habló con él y regresó. $12 no es un tiempo corto. Aquí, como ya saben, si están viviendo en un país extranjero, en caso de Nehemías, el rey quería que se quede, pero Nehemías solamente habló y regresó. Y en ese tiempo tan corto, cuando Nehemías salió, hubo problema en Jerusalén. Nuestra iglesia también no existe iglesia perfecta. Cuando un problema ha sido resuelto, aparece otro. A veces entran espías y hace que nos dividamos. Satanás nunca para y siempre quiere quebrantar. Por eso en nuestra iglesia lo más importante es que nuestros corazones nunca se dividan.
Aunque los países de nacimiento sean diferentes, somos unos por la sangre de Jesús. Por eso con este corazón tienen que aceptar y recibir. Y siempre tienen que acercarse a la palabra. Los miércoles están llegando como 60 a 70 hermanos, porque ellos quieren reunirse a la palabra. Ustedes se duchan una vez o 2 veces a la semana. Claro que es mejor lavarse más frecuentemente. De esta manera tenemos que limpiarnos por la palabra de Dios. Entonces, oremos juntos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Hoy por 3 semanas hemos aprendido sobre Nehemías. Ayúdanos para siempre tener el corazón de acercarnos a tu palabra voluntariamente. Y también ayúdanos para que tus palabras nos ayuden a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.